vamos a hablar un poco de asma, ¿sí? Em, bueno, yo soy Fernando Aitulio, sí, yo soy el acá staff del Hospital Británico de Neumonología y soy el coordinador de consultorio de asma y difícil control. Bueno, para empezar con el tema del asma, lo vamos a definir como una enfermedad heterogénea, y esta heterogeneidad se debe principalmente por varios motivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asma no se comporta de la misma forma en todos los pacientes, y hoy por hoy está tomando mucha relevancia el tema de estudiar los mecanismos de por qué el asma se comporta diferente entre los diferentes pacientes, ¿sí? Básicamente lo que tenemos son diferentes mecanismos fisiopatogénicos, es decir, diferentes endotipos, que esto da lugar a diferentes fenotipos, es decir, diferentes formas en el cual uno observa el comportamiento del asma. Es decir, vamos a tener pacientes en los cuales el asma aparece en la infancia, vamos a tener pacientes en los cuales responden muy bien al tratamiento instaurado, y vamos a tener muchos pacientes en los cuales quizás el asma comienza ya en edades más adultas, en los cuales no tienen tan buena respuesta al tratamiento, y a su vez también mismo pacientes que son refractarios al tratamiento, ¿sí? Pero como principal característica, todas estas formas de presentación tienen algo en común, que es la inflamación crónica de la vía aérea. Es decir, ese es el primer concepto importante. El asma es una enfermedad inflamatoria que lo que genera es esto, una inflamación en la vía aérea. Esta inflamación en la vía aérea lo que va a determinar es que tengamos una obstrucción en el flujo aéreo, ¿sí? Es decir, esta inflamación va a hacer que el calibre, que la luz de las vías aéreas esté reducido, y esto lo que va a generar es los síntomas que nosotros vamos a tener en los pacientes asmáticos, que son principalmente disneas, sibilancias, molestias torácicas, tos, etc. Principalmente lo que nosotros tenemos que entender entonces, que en el asma nosotros vamos a tener una limitación al flujo aéreo generada por esta inflamación, y el otro componente importante del asma es la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el asma no se va a manifestar de la misma forma durante el tiempo. Quizás durante el día tengamos más síntomas en algún momento del día que en otro. En el transcurso del año quizás tengamos más síntomas en algunas estaciones del año, y a su vez también pueden pasar meses, semanas y hasta años en el cual el paciente no manifieste síntomas, ¿sí? Es decir, esa es la variabilidad, que lo vamos a tener tanto en las manifestaciones clínicas como en los estudios funcionales, principalmente la espirometría, el cual esto se debe principalmente a que vamos a tener diferente grado de inflamación y diferente grado de contracción bronquial. Entonces, la limitación al flujo aéreo va a estar dado por la inflamación, el edema, la hipersecreción de moco, la contracción del músculo liso, y la variabilidad, es decir, estas diferencias en el tiempo de la manifestación de los síntomas, va a responder a diferentes estímulos que recibe la vía aérea. Puede ser el ejercicio, puede ser los cambios de temperatura, pueden ser infecciones virales, puede ser contacto con sustancias en las cuales uno está sensibilizado, es decir, los alergenos, o irritantes, como puede ser el humo del cigarrillo, el humo de la polución, olores fuertes, etc. ¿Sí? Algunos números para hablar de asma. Básicamente es una enfermedad que es muy prevalente. Acá en Argentina se habla que hasta un 7,5% de la población lo padece. Tiene una mortalidad entre hasta 10 pacientes cada 100.000 habitantes. Es mayor, o hay mayor prevalencia en las zonas urbanas que en las zonas rurales, el cual esto puede estar dado a la polución ambiental. Corresponde al 0,5% de las consultas por guardia, de las cuales el 20 al 30% de estos pacientes van a requerir internación. Y un dato importante es que de estos pacientes que consultan a guardia, el 20 o 30% van a consultar nuevamente a las 48 horas. Y esto se debe a que quizás el asma no es reconocida en el momento de la evaluación, o el tratamiento no es el adecuado, si el que se instaura en las guardias quizás no es el adecuado. Representa un 23% de ausentismo escolar en la población infantil, y es uno de los motivos más frecuentes de internación en chicos, ¿sí? Otro dato también a tener en cuenta, que el 54% de las muertes producidas por asma se producen fuera del ámbito hospitalario, es decir, que el paciente o no consulta, o nunca consultó, o no llegó a recibir atención médica, ¿sí? Y la mortalidad en las clases sociales bajas es mayor, el cual esto puede tener diferentes significados, diferentes lecturas,
pero algo que uno está viendo que la medicación inhalada, es decir, la medicación que uno da a los pacientes asmáticos, es muy cara. El tabaquismo pasivo también es un factor de riesgo para desarrollar asma infantil, al igual que infecciones por el virus sincicial respiratorio, bajo peso al nacer, y a su vez también es una enfermedad que tiene una alta carga genética, ya que existe un 63% de probabilidades de padecer asma si ambos progenitores también lo padecen, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende más o menos lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda que me quieren hacer? Bien. No, se entiende perfecto. todo bien. Bueno, esto es voy a tratar de explicarle un poco la fisiopatología del asma y por qué hablamos de que es una enfermedad inflamatoria. Básicamente en la patogénesis del asma interviene tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida, ¿sí? En la inmunidad innata lo que ocurre, lo que se ve que nosotros nuestra primera línea de defensa es el epitelio bronquial, o una de las primeras líneas de defensa es el epitelio bronquial. Lo que se ve en estudios histopatológicos que se produce una pérdida de las uniones intercelulares del epitelio ciliado bronquial, el cual esto puede estar dado por algunas pérdidas de algunas moléculas de adhesión celular. Esta rotura puede estar dado por contacto con irritantes, contactos con ácaros o determinados alergenos, ¿sí? Y esto lo que va a generar que estos alergenos, estos virus o irritantes puedan llegar al estroma y generar una reacción inflamatoria. Otro elemento también que interviene es la célula ciliada del epitelio bronquial, el cual estas células, por medio de unos receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, reconocen diferentes antígenos y esto genera la liberación de un grupo de interleuquinas que se llaman alarminas, ¿sí? De estas interleuquinas, la más importante es la interleuquina 13, la interleuquina 25 y la lipoproteína del estroma tímico. Estos actúan sobre un grupo de células que son las células linfáticas innatas tipo 2, es decir, que son células que no están diferenciadas a linfocitos T o linfocitos B. Por medio de estos receptores se produce la estimulación de este grupo de células y lo que genera es la liberación de interleuquina 5, interleuquina 4 e interleuquina 3. Que estas interleuquinas son las conocidas como el perfil TH2 o el perfil T2, que ahora voy a hablar un poquito más adelante. La interleuquina 13 lo que hace, actúa sobre las células calciformes del epitelio bronquial, aumentando la secreción de moco y produciendo metaplasia de estas células. La interleuquina 5 interviene en la diferenciación de los eosinófilos en la médula ósea, genera el reclutamiento hacia el tejido, en este caso el epitelio bronquial, y lo que determina es que se perpetúe la inflamación linfocítica. Y la interleuquina 4 esta actúa sobre los linfocitos B, produciendo una diferenciación policlonal con la producción de inmunoglobulinas E, ¿sí? Bien, y a su vez la inmunidad adquirida, por el mismo mecanismo, es decir, activación de las células epiteliales bronquiales, liberación de alarminas que estimulan, dijimos, a las células linfóticas innatas. También este grupo de células, principalmente la lipoproteína del estroma tímico, va a actuar sobre las células presentadoras de antígenos, que van a reconocer a los diferentes antígenos del ambiente y van a ser presentadas a los linfocitos TH2, es decir, linfocitos T, células ya diferenciadas. Y esto es lo que van a producir la liberación de las mismas interleuquinas que hablábamos antes, interleuquina 5, interleuquina 4 e interleuquina 13, que van a producir los diferentes cambios que mencionábamos previamente. Maduración, diferenciación y digamos, trasvasación de eosinófilos hacia el tejido, estimulación de células calciformes, van a actuar a nivel de los vasos, principalmente la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que esto lo que van a generar es mayor permeabilidad vascular y mayor flujo sanguíneo, y muchas de estas interleuquinas del perfil TH2 va a actuar sobre las células bronquiales, produciendo hiperreactividad bronquial, y sobre los fibroblastos, que estos a la larga lo que van a generar es una remodelación del epitelio, o mejor dicho, de la histología bronquial, produciendo mayor depósitos de colágeno y, digamos,
generación de fibroblastos, que esto es lo que va a determinar que se produzca la remodelación del bronquio, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Básicamente el eosinófilo es la principal célula inflamatoria que vamos a encontrar en el asma. Básicamente el eosinófilo lo que hace es liberar interleuquinas que van a perpetuar esta inflamación, es decir, van a perpetuar la diferenciación y migración de los eosinófilos, y por la liberación de diferentes componentes contenidos en sus gránulos, principalmente los leucotrienos y proteínas citotóxicas del eosinófilo, van a contribuir a la inflamación tisular, ¿sí? Básicamente, ¿qué hacen estas proteínas? Bueno, la proteína básica mayor del eosinófilo lo que produce es mayor hiperreactividad bronquial, produce la desgranulación de las células mastoideas y tienen efectos citotóxicos sobre el epitelio. La proteína catiónica del eosinófilo también tiene actividad citotóxica. Y los leucotrienos principalmente lo que hacen es aumentan la permeabilidad vascular, producen mayor contracción del músculo liso, lo que se va a generar broncoespasmo, y estimula también la secreción de moco. Y principalmente también los eosinófilos liberan citoquinas del perfil TH2, es decir, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que lo que hacen es perpetúan la inflamación en la vía aérea. Es decir, que el eosinófilo es el principal responsable de perpetuar la inflamación en los pacientes asmáticos. Bien, otras células que intervienen son los mastocitos y los basófilos. Los basófilos también maduran en la médula ósea, los mastocitos realmente ya habitan en los tejidos, y por la diferenciación policlonal de los linfocitos B, estimulados principalmente por la interleuquina 4, estos van a actuar sobre los receptores y van a generar la degranulación de los mastocitos con la liberación de histamina, leucotrieno y prostaglandinas 2, que lo que hacen es generan vasodilatación y aumentan la permeabilidad capilar, ¿sí? Todo esto es el principal mecanismo de cómo inflamatorio y cómo se produce el asma, que este es un perfil que se llama TH2 o T2, ¿sí? Cuando uno hace referencia a un perfil TH2 está hablando de la inmunidad innata, mientras que cuando uno dice T2, que es lo que actualmente se utiliza, digamos, lo que hace, agrupa estos dos elementos, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida, ¿sí? Perdón, el TH2 hace referencia a inmunidad adquirida. Existe un grupo de asma no tan frecuente que este perfil inflamatorio no lo tiene, el cual eso se lo llaman perfil TH2 o T2 bajo, ¿sí? Que eso es otro mecanismo inflamatorio, otro tipo de inflamación, y son pacientes que responden menos a la terapia antiinflamatoria, responden menos a los corticoides inhalados, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Tal vez no es tan importante, pero ¿cuál es la interleuquina que generaba la hiperreactividad bronquial principalmente, que generaba la metaplasia? Generalmente es la interleuquina 13 y la interleuquina 14. La 13, ok. No, Bien. Bueno, todo esto lo gracias. que va a generar es entonces, perdón, ¿algo más me querías decir? No, eso nomás, gracias. Bueno, la extravasación de plasma, la infiltración celular, la contracción del músculo liso y la secreción de moco por parte de células calciformes, esto lo que va a generar es reducción del calibre bronquial. Por eso estas enfermedades o el asma entra dentro del grupo de las enfermedades obstructivas, ¿sí? Esto dejado su evolución, lo que va a generar es un daño epitelial, engrosamiento de las membranas basales, aumento del volumen del músculo liso, metaplasia de células calciformes, aumento de la angiogénesis y linfagénesis de la vía aérea. Esto principalmente por esta inflamación del perfil T2 y estimulación de fibroblastos. Y esto es lo que genera la remodelación de la vía aérea, que esto uno lo ve en pacientes asmáticos de larga data que generalmente han estado sin tratamiento. Es decir, pacientes, como le digo, sin tratamiento con corticoides inhalados, y uno los ve principalmente en pacientes muy eosinofílicos. Es decir, pacientes asmáticos dejados a evolución, lo que ocurre es esto. Se produce un remodelamiento de la vía aérea, el cual el asma empieza a perder su variabilidad, ¿sí? Es decir, que esto es una de las consecuencias de no tratar el asma. Fíjense, este es un corte histológico de un bronquio, fíjense lo que es el lumen, y fíjense lo que es el epitelio ciliado, y esto que ven acá, no sé si ven el mouse, es el músculo liso. Esto es una vía aérea remodelada. Fíjense el lumen, comparado con este, es mucho más chico.
Todo esto que ven acá más eosinófilo, todo esto es el músculo liso hipertrofiado. Si ustedes se fijan por acá, en el nivel del epitelio, fíjense cómo es más celeste en comparación con este, el cual eso es la metaplasia de las células calciformes, y todo lo que vemos acá es secreción de moco. Eso es lo mismo representado esquemáticamente. Fíjense cómo está engrosado el músculo liso. Fíjense cómo hay mayor número de células calciformes y mayor secreción de moco con menor luz en la vía aérea. Es decir, esto es una de las cosas que uno tiene que evitar en el asma, llegar a esto. ¿Cómo se diagnostica el asma? Bueno, clínica. Principalmente el diagnóstico es clínico y lo que vamos a tener, el paciente lo que va a referir va a ser disnea, es decir, falta de aire, el cual lo puede presentar en reposo o en una crisis o en una exacerbación lo puede presentar, perdón, en esfuerzo, o en una crisis o en una exacerbación lo va a presentar en reposo. La tos es muy frecuente, principalmente seca, pero puede haber, digamos, puede ser productiva y puede haber expectoración. Sibilancias, ¿sí? Es decir, el cual es algo que percibe el médico, también lo puede percibir el paciente, es decir, son las sibilancias audibles, en el cual el paciente escucha que tiene un silbido en el pecho y va a manifestarse por una opresión o molestias torácicas, ¿sí? Una de las características que también tiene el asma es que suele predominar por la noche o durante la mañana, es decir, que tiene una variación circadiana. Y otro dato a tener en cuenta, que es muy frecuente que los pacientes tengan muchos antecedentes familiares, ya sea de alergia, de asma, ¿sí? Es importante indagar si tienen familiares asmáticos, hermanos, padres, abuelos, etc. Y otro dato importante es también en los síntomas respiratorios evaluar si hay variaciones estacionales, si es más frecuente quizás que los pacientes asmáticos lo sientan más durante la época de primavera o el otoño, donde hay mayor polinización, el cual esto actúa como un alergeno. La sibilancia es el signo más característico, el cual uno lo puede escuchar en la respiración normal, o a veces uno puede en el examen físico ponerlo de manifiesto con una expiración forzada, es decir, se le dice al paciente que sople con mucha fuerza y uno puede escucharlos, aunque eso también en personas normales puede aparecer, ¿sí? Otro dato a tener en cuenta, que los síntomas pueden resolver espontáneamente, ya sea sin tratamiento, es decir, que el paciente consulte y dice, mira, la semana pasada me pasó esto, esta semana estoy bien, eso es otro dato a tener en cuenta. Y con respecto a las sibilancias, bueno, sabemos que tiene una tonalidad aguda, se escuchan principalmente durante la expiración, a veces pueden escucharse durante la inspiración, y esto se debe a un estrechamiento de la vía aérea de pequeño o mediano calibre, y puede darse por un broncoespasmo, puede darse por tumefacción de la mucosa, puede darse también, no relacionado al asma, como una opresión estenosante de un bronquio, o por la herencia de moco, etc. Por eso siempre cuando uno escucha sibilancias conviene hacerlo toser al paciente a ver si esas sibilancias desaparecen o no. En el asma van a seguir presentes, el cual si es producida, por ejemplo, por abundante moco, pueden desaparecer. Dentro de las características clínicas que ayudan al asma o que soportan el diagnóstico, es que tengan más de uno de los síntomas mencionados presentes: disnea, sibilancia, tos, molestias torácicas, que los síntomas se empeoren por la noche o por la mañana, que varían con el tiempo y en intensidad, y muchas veces conviene tratar de identificar si hay algún desencadenante, como pueden ser infecciones virales, es decir, que el paciente comienza con síntomas de vía aérea superior, con rinitis, dolor de garganta, y después empiezan los síntomas de asma. Pueden ponerse de manifiesto luego el ejercicio, ¿sí? Cuando uno hace ejercicio, realmente respira por la boca, y el aire frío principalmente es un irritante en la vía aérea, y muy característico, el paciente quizás no refiere los síntomas durante el ejercicio, sino cuando termina de hacer el ejercicio. Es decir, es muy característico que el paciente diga, hace ejercicio y le cuesta recuperarse. Con exposición a determinados humos u olores fuertes, es decir, el paciente empieza con síntomas después de usar un perfume, después de usar un desodorante de ambiente, un insecticida, o en contacto con humos fuertes, como pueden ser escapes de auto, ¿sí? Y los siguientes datos al examen clínico quizás alejan un poco la posibilidad de que se trate de asma. Por ejemplo, tos aislada sin ningún otro síntoma respiratorio, aunque existe un tipo de asma que se llama asma variante tos,
el cual el único síntoma que tiene el paciente es la tos. Y generalmente el diagnóstico es tratarlo y que el paciente mejore. Si el esputo es productivo, aunque esto no lo descarta, que el paciente tenga otros síntomas, principalmente neurológicos, parestesias, mareos, etcétera, que refiere a un dolor torácico tipo punzante, lacerante, o una disnea inducida por el ejercicio con una inspiración ruidosa, el cual eso habla quizás que existe una disfunción de cuerdas vocales y lo que uno está escuchando es un estridor. Bien, dentro de las pruebas ¿Puedo diagnósticas, ¿cuáles? preguntarte algo Sí, decime. sobre la disnea? Dijiste que es de reposo o en esfuerzo, ¿no? Un poco me Ujú, confundí. O sea, puede aparecer después del esfuerzo también, exacto, sí, sí, sí. durante el esfuerzo también. A ver, si el paciente tiene una crisis, uno esperaría que los síntomas quizás estén en reposo, ¿sí? Sí. Ahora, cuando hace ejercicio, por ejemplo, hay una variable de asma que es asma inducida por el ejercicio, el cual el paciente está asintomático, hace ejercicio y después de hacer ejercicio aparecen los síntomas. En un paciente asmático mal controlado, es decir, que tiene síntomas todo el tiempo, obviamente el esfuerzo va a generar, o sea, si tiene síntomas, si tiene disnea en reposo, también la va a tener en esfuerzo. Es Sí, decir, lo que conviene es siempre indagar en la disnea, que el paciente venga y diga, me falta el aire, bueno, esa falta de aire, ¿cuándo la sentís? ¿Todo el tiempo? ¿La sentís a la mañana, más a la noche? ¿La sentís estando en reposo? ¿La sentís haciendo ejercicio? Cuando haces ejercicio, ¿cuándo aparece? Después de hacer ejercicio, durante el ejercicio, ¿sí? Es decir, en el asma puede estar todas las variables, pero saber que existe un tipo de asma que es inducida por el ejercicio, que el paciente está sintomático y después de hacer ejercicio aparecen los síntomas, que también a veces eso también puede ser un síntoma, un indicador de que el asma no está bien controlada, ¿sí? Realmente un asmático bien controlado no debería tener síntomas en ningún momento, que es el objetivo del tratamiento, ¿sí? gracias. Y perdón, otra pregunta. ¿Por qué Decime. la variación circadiana? ¿Cómo lo relaciono con el esfuerzo? O- Eh, eh, con el esfuerzo no tiene que ver, pero es típico que el paciente asmático em, digamos, tenga variabilidad en los síntomas, sea más frecuente a la mañana o a la noche. Eso está dado generalmente más que nada por un tema hormonal. Realmente está relacionado por secreción de catecolaminas y de esteroides, de corticoides, de endógenos, en el cual esa variación en las concentraciones de esto determina que durante la noche o la mañana, donde la concentración es menor, sea más frecuente que se produzcan los síntomas. Ah, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más que me quieran hacer? Sigo entonces. Bueno, digamos, el método diagnóstico que nosotros tenemos más importante para objetivar la limitación al flujo aéreo y la variabilidad es la espirometría, ¿sí? Como ustedes recuerdan, la espirometría nosotros evaluamos básicamente dos curvas, una que es la volumen-tiempo y otra que es la flujo-volumen, en el cual tenemos una rama expiratoria y una rama inspiratoria, ¿sí? Generalmente lo que nosotros vemos en la espirometría es la relación BEF1-FBC. La FBC es la capacidad vital forzada, es decir, la mayor cantidad de aire que nosotros podemos expirar, y el BEF1 es el volumen expirado en el primer segundo. Si esta relación es menor a lo que nosotros llamamos el LIN, ¿qué quiere decir LIN? O sea, todos nosotros, según nuestra edad, altura, peso, sexo, tenemos un determinado límite inferior normal para esa relación. Si en nuestra espirometría esa relación BEF1-FBC está por debajo de la relación que deberíamos tener nosotros, decimos que hay una obstrucción en la vía aérea y esto lo que nos está diciendo que estamos ante la presencia de una enfermedad obstructiva, ¿sí? Si ese valor es igual o mayor a nuestro límite inferior, decimos que la espirometría puede ser normal o restrictiva, que, bueno, eso lo vamos a ver en otra clase. Bien, acá hay un ejemplo de una espirometría. Yo lo primero que tengo que ver en la espirometría es la relación BEF1-FBC. Fíjense, el límite inferior normal para este paciente es un 64 y nosotros tenemos un 53, que es esto que está acá. Es decir, tenemos una obstrucción.
Cuando yo ya tengo el diagnóstico de una obstrucción, lo que tengo que ver es el BEF-1. Es decir, en el paciente con una enfermedad obstructiva, como es el asma, lo que me va a disminuir o me va a bajar es el volumen que yo expire en el primer segundo. Entonces, fíjense, estoy en un 71%. Si yo quiero saber qué tan severa es esa obstrucción, tenemos algunas tablas en el cual cuando el volumen expira en el primer segundo es menos del 35%, uno habla de una obstrucción muy severa. Cuando está entre el 35 y 49 es severa. Cuando está entre 50 y 59 es moderadamente severa. Entre 60 y 69 es moderada. Y es leve cuando es más del 70%. Es decir, acá tenemos una obstrucción leve. Esta espirometría, por tener una relación BEF1-FBC baja, es obstructiva, y por tener una disminución del BEF1 un 71%, hablamos que es leve. El valor normal del BEF1 es más de un 80%. Esto es lo que actualmente se utiliza para interpretar una espirometría. En algunos textos o algunos otros autores utilizan, en lugar del límite inferior normal, una relación fija entre BEF1 y FBC, que utilizan el valor fijo es 70%. Si esta relación es menos del 70%, decimos que la espirometría es obstructiva. Si es más del 70%, descarta obstrucción. ¿Bien? Perdón, tengo Una una pregunta. pregunta. ¿Eso es Sí, sí. independientemente del límite inferior normal de esa persona? ¿Los del 70% de la relación? Exacto, sí, sí, sí. Hoy por hoy se suele utilizar el límite inferior normal. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza una obstrucción fija, 70%, independientemente del link, generalmente lo que uno ve en los extremos de la vida, principalmente añosos y chicos sanos, realmente uno puede, digamos, subestimar o sobreestimar la prevalencia de la enfermedad. En general, cuando uno aumenta en edad, el BEF1 cae más que la FBC. Entonces, por eso esa relación de 70% se va a perder. Entonces, lo que uno trata de utilizar es, según tablas que hay para peso, talla, edad, sexo, altura, darle un valor de límite inferior normal, ¿sí? Es lo mejor utilizado hasta ahora. Como le digo, ustedes quizás lean más de 70 o menos de 70, y sí, es independientemente del link. Perfecto, gracias. Perdón, yo tengo una duda. ¿Por qué si dice límite inferior normal, dice 64 en lo que es FEB1 y vos tenés 71? No entiendo por qué estaría mal. El límite inferior de la persona es 64, ¿sí? Para este caso, esto es una espirometría, ¿sí? El que él tiene es 53. El teórico es 74. Esto sería la media, ¿sí? Es decir, la media es digamos, el promedio de todos, pero el límite inferior normal, es decir, cuando uno está por debajo de esto, o sea, esto es como si es una distribución gaussiana, esto estaríamos en el límite inferior normal. Si es menor que este valor, se habla que hay una obstrucción, ¿sí? Esto es la media. Para que se entienda, o sea, este sería el promedio entre los valores más bajos y los valores más altos, ¿sí? Ok. Y en el FEB1, ¿por qué dice límite inferior normal 2,17? O sea, ¿de dónde sale eso? Porque Digamos, después dice... Sí. sí, todas todas las variables que uno analiza en una espirometría, FBC, BEF1, flujo expiratorio máximo, todos tienen un límite inferior normal, ¿sí? Claro, pero vos, el único que te importa para como estadificar o diagnosticar asma es el de la relación. ¿Te Exacto, fijas? Ok. exacto, sí, sí, sí. A ver, no está mal utilizar tampoco el LIN en el BEF1 o la FBC, pero se utiliza, las guías prefieren utilizar un valor fijo, o sea, para tanto BEF1 como FBC, ¿sí? Hay otras medidas, ¿sí? Está, aparte del LIN está el Z-score, o sea, hay varias medidas que uno utiliza, pero la más aceptada y la más utilizada es utilizar para el BEF1 FBC el LIN, y para el resto valores fijos de 80, de estos que están acá, 80% como límite normal, ¿sí? Más de 80 sería normal, menos de 80% sería patológico. Eso es una distribución gaussiana. Si yo en el 100 tengo la media,
2 desvíos estándar para abajo, 90, 80, y 2 desvíos estándar para arriba. Sería 110, 120. Entonces entre 120 y, entre 120 y 80, yo ahí tengo la normalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, de todas maneras van a tener una clase de espirometría donde le van a explicar todo esto que les estoy diciendo. Ah, bueno. Em, el índice de Tifenó acá, ¿no? O sí, está por El ahí. índice de Tifenó es la relación BES1-FBC. El tema que no se usa, el índice de Tifenó digamos, hace referencia a la relación capacidad vital y volumen expirado en el primer segundo, pero la capacidad vital no es forzada, ¿sí? Por eso no se llama índice de Tifenó esto. Pero sí, se lo toma como sinónimo de esto, relación BES1-FBC. Ajá. Y ese índice es como algo muy fijo que no depende de, como dijiste, de la edad, de la talla del paciente, entonces se prefiere No, usar. es lo mismo, es lo mismo. O sea, todos, o sea, va a depender de eso, del talla, peso, altura, etcétera. Salvo que, como te digo, el índice de Tifenó es una relación entre el BES1 y la capacidad vital, no la capacidad vital forzada. Pero también tiene un límite inferior normal y una media. Ok. O sea, lo de porcentaje teórico es otra cosa con respecto al índice de Tifenó. No te entiendo, perdóname. No, esto del porcentaje teórico es otra cosa, que esto sí era independiente Claro, básicamente para no complicarse, digamos, BES1, FBC utilizan el link. BES1, FBC utilizan valores fijos como lo que están acá, ¿sí? Como ven acá en el cuadro. Menos de 35 muy severo, etc. Esto te permite clasificar en la severidad de la obstrucción. Y más de 80 es normal, ¿sí? Ok. Después, como digo, van a tener una clase de espirometría donde vamos a ver bien los patrones obstructivos, patrones restrictivos, interpretación de las curvas, eso van a tener, no se preocupen. Bien. Básicamente, digamos, la espirometría a nosotros nos permite detectar esta alteración en el flujo aéreo, esta obstrucción, el cual con una clínica adecuada nos permite confirmar el diagnóstico, ¿sí? Pero otra cosa a tener en cuenta que muchas veces el BES1 no se correlaciona con los síntomas en los adultos, ¿sí? Porque por mucha gente uno ve que por ahí lleva muchos años asmáticos, muchos años sin tratamiento y quizás están adaptados. Entonces, no hay tanta correlación entre la severidad del BES1 y la clínica, y a su vez tener un BES1 bajo en un paciente asmático implica que tiene mayor riesgo de exacerbación, especialmente si el BES1 es menos del 60%, y también es un factor que nos habla de declinación de la función pulmonar independientemente de los síntomas. Como le digo, el paciente puede estar quizás asintomático, porque quizás está en tratamiento con un broncodilatador sin un corticoide inhalado, que es lo que va a tratar la inflamación, y el paciente puede estar bien, sin ningún síntoma, pero por esto mismo, al no tratar la inflamación, es un factor que a mí me está hablando de que probablemente si ese paciente no lo trato, termine haciendo una remodelación de la vía aérea, ¿sí? Y si el paciente tiene pocos síntomas, pese a tener un BES1 bajo, sugiere que quizás el paciente está limitado en sus actividades diarias, es decir, que no camina, no hace ejercicio, no sube escaleras. Entonces, por eso el BES1 no se correlaciona tanto como con los síntomas, pero sí es un factor a tener en cuenta en una gravedad de una exacerbación y como predictor de exacerbación o predictor de declinación de la función pulmonar, ¿sí? Perdón Entonces, que te ¿sí? interrumpa. Ese último punto no lo entendí bien. Por ejemplo, si yo tengo un BES1 bajo, y el paciente no refiere síntomas, dice que no se cansa, es importante acá indagar qué es lo que hace el paciente en su vida diaria, porque quizás el paciente no camine, no sube escaleras, no haga ningún esfuerzo, y por ahí se está autolimitando, por ahí deja de hacer cosas porque siente disney y termina no haciendo nada. Entonces uno le pregunta, ¿te falta el aire? Y la verdad que no. Pasa que si uno interroga bien qué es lo que hace, por ahí el paciente no hace nada, es muy sedentario
Entonces, por eso mismo. Claro, a el lo mejor no BEF1 tiene esos síntomas porque no están provocados porque se limitó a tipo no subir las escaleras. Claro, como que Exacto. Capaz que si yo lo lo veo haría, como se sí. adaptó, como que se adaptó solo. O se O sea, adaptó su sin vida a darse que no le cuenta. suceda. Claro, exactamente, Ah, yo claro, ok. lo veo por ahí. Algo así Exacto. como lo de esófago, que empezaba por no comer alimentos sólidos, que yo, pero que lo hacía como inconscientemente. Lo veo más por ese lado. Sí, sí. Claro, o sea, como que se van adaptando a su situación de normalidad, digamos, ¿no? Y por ahí son pacientes que no están tratados, más que nada por eso. Y eso es también, por ahí el paciente utiliza mucha medicación de rescate, que es un broncodilatador, sin usar corticoides inhalados, que es el tratamiento más importante que tienen que tener estos pacientes. Entonces la inflamación no está tratada, entonces utiliza mucha medicación de rescate y por eso no tiene síntomas. Por eso, digamos, importante esto. Es importante el BEF1, es decir, que nos va a decir, bueno, el paciente está obstruido y qué tan obstruido está, pero también importante la clínica, ¿sí? Son los elementos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar al paciente, ¿sí? Bueno, la espirometría a nosotros lo que nos va a permitir es evidenciar la limitación al flujo aéreo y la variabilidad, que son los dos elementos que nosotros buscamos en los pacientes asmáticos, ¿sí? Esto de la variabilidad, como dijimos, hay variación en los síntomas y esto se correlaciona con variabilidad también en el funcional. Es decir, que el paciente por ahí lleva una espirometría, está obstruido, lo trato, le hago una espirometría, esa espirometría normaliza, ¿sí? O quizás él solo puede normalizar, ¿por qué? Porque el paciente dejó exponerse a un determinado alergeno, dejó exponerse a un determinado irritante, entonces la espirometría, así como la clínica, también normaliza. Eso es lo que uno habla de la variabilidad, que lo diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades obstructivas como el EPOC, que puede tener variabilidad, pero no tanto como el asma, o por ejemplo las bronquiolitis, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que uno se pierde cuando uno trata a los pacientes asmáticos es la variabilidad. Y si un paciente asmático tratado tiene variabilidad, quiere decir que está insuficientemente tratado. ¿Cómo podemos poner en evidencia la variabilidad? Básicamente nosotros tenemos varias pruebas para hacerlo. Una es la prueba con broncodilatación, otro es el test de broncoprovocación, otro es el pico flujo expiratorio o con el tratamiento mismo, que ahora voy a pasar a explicarle. Todos nosotros tenemos cierta variabilidad en nuestra espirometría. Por ejemplo, en una persona normal, uno espera que la variabilidad sea hasta un 5% del BEF1 y el FBC. Y semana a semana puede variar hasta un 12 o un 11% y hasta un 15% comparando un año con otro. Si este valor es mayor que estos que estoy mencionando, es decir, más del 5% día, más de 15% anual, se dice que hay variabilidad. Una forma de ponerlo de manifiesto es con la prueba broncodilatadora. Ay, ¿En no, qué perdón. consiste? Perdón. Decime, sí, sí. ¿Lo podrías repetir el concepto de Sí, variabilidad? yo también ahí me colapsé. Bueno, la variabilidad es esto, o sea, así como el paciente tiene variación en los síntomas en un mismo día, que tenga variación en los síntomas en manera estacional, es decir, que tenga más síntomas en una época del año que en otra. También hay variabilidad en lo que es el funcional respiratorio, es decir, en la espirometría, principalmente en el BEF1 y la FBC, que es lo que principalmente medimos, pero principalmente el BEF1. Normalmente, es decir, todos tenemos cierto grado de variabilidad, y lo que decía es esto, o sea, por ejemplo, si alguien que no tiene asma se hace una espirometría a la mañana y después se hace una espirometría a la noche, quizás no sea la misma, por este elemento circadiano que mencionábamos, ¿sí? Pero esta variabilidad tiene un límite, hasta un 5% puede ser del BEF1, es decir, más de eso no varía. Ahora, si varía más, uno tiene que pensar que quizás hay algún elemento que está generando esta variabilidad, es decir, que tenga algo de inflamación en la vía aérea, etc. Esta variabilidad puede llegar hasta un 11-12% en semana a semana, es decir, que una semana yo pueda tener un valor, me mido la semana que viene, puedo tener otro valor, del cual uno espera que no sea mayor del 12%, y también esa variabilidad puede ser interanual y puede llegar hasta un 15%, ¿sí? O sea, un año yo puedo tener un 15% más o menos del BEF1,
pero siempre que sea menos del 15% estoy dentro de un rango de normalidad, ¿sí? Por eso, que esto también lo van a ver en la clase de espirometría, cuando uno sigue a un paciente con estudios funcionales, con espirometría, conviene que se lo haga siempre en el mismo lugar, con el mismo técnico, a la misma hora. En la práctica eso es imposible. ¿Por qué? Porque hay ciertas variaciones, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe esta variabilidad? Bueno, esta variabilidad se debe a que el perfil inflamatorio de la vía aérea puede modificándose, ya sea por estar en contacto con un determinado alergeno, por estar en contacto con algún irritante. Entonces, los pacientes asmáticos van a presentar variabilidad, es decir, que estos valores de variación del BEF1 medido ya sea en un día, en semanas o no, es mayor que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque hay inflamación de la vía aérea. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Claro, sí, gracias. como que entre personas normales, durante el día un 5% es normal, pero los asmáticos quizás tienen más del 5%. Eso, o sea, ese sería el Exacto, concepto. Ok. exactamente. Bueno, una forma que tenemos nosotros de ponerlo de manifiesto es esto, con el test de broncodilatación. Es decir, yo a un paciente le hago una espirometría, después de hacer una espirometría le hago un ciclo de salbutamol, sí que es un broncodilatador, realmente son 400 microgramos, y a los 15 minutos lo mido. Y veo si se modificó los valores de BEF1 y FBC en forma significativa. En una persona normal, uno no espera que haya modificaciones tras la aplicación de un broncodilatador. En un paciente asmático, uno espera que haya un cambio en el BEF1 o la capacidad vital forzada que sea mayor a 200 mililitros y 12% de cambio, las dos cosas, ¿sí? Otra forma es midiendo el pico flujo expiratorio y que esta variedad sea superior a 60 litros minuto. Ahora voy a hablar un poco del pico flujo. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta espirometría, fíjense, yo tengo un BEF1 FSC que es un 42%, es un valor bajo, el paciente está obstruido, miro el BEF1 y lo que tiene es un 41%, es decir, tengo una obstrucción severa, ¿sí? Ahora, esto es una prueba post-broncodilatador, ¿sí? Esto es pre y esto es post. Fíjense, el BEF1 que tenía un valor de 1 litro 17, ahora tengo 1 litro 45, es decir, tengo casi 300 mililitros y mejora un 23%, ¿sí? Y el FBC, fíjense, empiezo con 2 litros 83 y ahora tengo 3 litros 28, ¿sí? Casi 400 mililitros, un poquito más, y más de 16% de porcentaje de cambio. Para decir que hay, en este caso están los dos modificados, tanto la FBC como el BES1. Para decir que hay variabilidad, cualquiera de los dos que cambie, más de 200 mililitros y 12%, indica que hay variabilidad, ¿sí? Entonces, eso es una respuesta positiva broncodilatoria, es una forma de evidenciar la variabilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Es una forma de evidenciarla, pero no de... A vos con la espirometría y la clínica ya te alcanza para diagnosticar y esto lo haces para evidenciar variabilidad, o está dentro de lo que es la prueba de diagnóstico para decir que la persona tiene asma. Bien, ¿Entiendes? la pregunta es buena. Esto, a ver, con la clínica y la espirometría uno ya tiene el diagnóstico, pero ¿qué pasa? A veces por ahí viene un paciente de 60 años que fumó y vos quizás querés diferenciarlo de el EPOC, por ejemplo, en el cual en EPOC uno no espera que haya tanta variabilidad. Puede haber, pero no tanta. Es decir, uno lo hace cuando sospecha o tiene un paciente con un diagnóstico de una enfermedad obstructiva y tiene dudas, por ejemplo, si es asma EPOC, si es asma una bronquiolitis, es decir, el que más variabilidad tiene es el asma, ¿sí? Como dato a tener en cuenta, digamos, hasta el 50% de los EPOC, esta prueba te puede dar positiva, pero si tiene valores muy exagerados como esta, por ejemplo, que mejora casi 400 mililitros, eso va más a favor del asma, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, ¿para qué me sirve esta prueba? Si yo tengo un paciente asmático que lo tengo tratado, y yo le hago una espirometría y después le hago la prueba broncodilatadora y me da positiva, eso me está hablando de que el paciente está insuficientemente tratado y quizás tenga que optimizar el tratamiento. Para eso es que sirve la prueba. Ok, perfecto. Bueno, otra forma de evidenciar la variabilidad es, por ejemplo, a un paciente yo le doy
un aparato es un pico flujo. El aparato lo que hace es mide flujos máximos. Si está, entonces el paciente se lo lleva a la casa, se lleva el aparato, lo usa una semana. En esa semana se hace mínimo 2 mediciones por día. Y si yo veo que hay una variación de más del 10% en adultos, me habla de que existe una variabilidad significativa. Si dijimos hasta 5% normal, pero bueno, se toma como un margen más de un 10%. El pico flujo lo que tiene es eso, mide litros minuto y permite diferenciar variabilidad. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes con asma grave, que por ahí no tienen un buen control de los síntomas, se lleva el aparato a su casa, va anotando los valores que tiene y se lo hace cada vez que tiene síntomas y trata de asociar esos síntomas con algo que haya hecho. Por ejemplo, contacto con algún alergeno, haber hecho algún tipo de trabajo, etcétera. O se utiliza mucho en asma ocupacional, es decir, pacientes que tienen asma en el ámbito laboral, entonces se llevan un pico flujo y tratan de ver si cómo le dan los valores cuando está en el trabajo o fuera del trabajo. ¿Sí? Otra Una forma pregunta, de... ¿esto sería como equivalente a hacer una prueba broncodilatadora o es otro método? Es otro método, es un aparato que se llama pico flujo y el paciente lo que hace es soplar en ese aparatito en su casa, ¿sí? O sea, se lo lleva a su casa. Y generalmente uno le dice que se lo tome en forma arreglada 2 veces por día como mínimo y cada vez que tenga síntomas. Y si uno evidencia que los valores del pico flujo dan más del 10%, lo que refiere que hay variabilidad, ¿sí? Bárbaro. Otro es la prueba de... Y Sí, una decime. pregunta, ¿el pico de flujo, los valores, el paciente los puede interpretar o eso es más Claro, que todo para el médico? para el médico, generalmente lo que hace es anota los valores y uno después te lo trae en la consulta y uno calcula la variabilidad, ¿sí? Hay aparatitos que son automáticos y solo va calculando, o sea, uno con un USB lo baja a la computadora, eso imprime una gráfica y uno puede ver la variabilidad, ¿sí? O sea, generalmente el paciente, digamos, si son aparatitos viejos, donde por ahí no son más mecánicos, se dice al paciente que lo anote. Si son más nuevos, lo que hace el paciente sopla y después eso se descarga con un programa y uno puede ver la variabilidad. Bien. Bueno, otro mecanismo es la prueba de broncoprovocación, ¿sí? Esto generalmente se usa en pacientes que a uno le quedan la duda si el paciente es asmático o no. Por ejemplo, el paciente uno viene, le hace una espirometría que es normal, pero el paciente por ahí refiere síntomas que no son muy específicos, que por ahí refiere tos crónica. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Al paciente se le hace una espirometría y después se le hacen nebulizaciones con concentraciones crecientes de metacolina o histamina, que son broncoconstrictores, ¿sí? La prueba es positiva si hay una disminución del 20% del BEF1, es decir, uno lo que trata es generar una especie de broncoespasmo para tratar de identificar a ese paciente del cual los síntomas no son muy claros, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto es una prueba que se utiliza mucho, hoy, bueno, por el tema de la pandemia no se está haciendo por las nebulizaciones, pero bueno, es otra forma de tratar de buscar esta variabilidad, ¿sí? Lo que tiene es una sensibilidad y especificidad baja, es decir, que a mí me sirve principalmente si el resultado es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si no baja el BEF1 más del 20%, probablemente no tenga asma. Si me baja más del 20%, es probable que tenga asma y ahí lo tengo que correlacionar con la clínica, pero hay otras enfermedades como por ejemplo la fibrosis quística, el EPOC, que me pueden dar un valor bajo sin que tengan asma. Así que hay que saber interpretarlo y asociarlo a la clínica. Otra, sí, decime. Pregunta, hasta ahora, estas pruebas que estamos viendo serían para ver cómo responde al tratamiento, salvo esta de prueba de broncoprovocación. En realidad es para buscar la variabilidad, es decir, en pacientes, digamos, en un paciente asmático, muchas veces puede pasar que llegue al consultorio y la espirometría sea normal o la clínica sea normal. Por esto que hablamos de la variabilidad que tienen los síntomas. Entonces, uno trata de identificar a estos pacientes buscándole la variabilidad, que puede ser con la prueba de broncodilatación, con el pico flujo,
o la prueba de broncoprovocación. Son test diagnósticos que nos van a ayudar a tratar de identificar la variabilidad, que es uno de los elementos característicos del asma, ¿sí? Para eso es que me sirve esto. Ah, ok, gracias. Bien, y otra forma también es, por ejemplo, llega el paciente, yo le doy una espirometría, que puede ser normal, le pongo tratamiento, y si a las 4 semanas de tratamiento yo le hago la espirometría y tengo más de 12% de cambio del BEF1 de la FBC y 200 mililitros, o un cambio en el pico flujo expiratorio más del 20%, me habla de que hay variabilidad y el paciente es muy probable que tenga asma, ¿sí? Por ejemplo, viene un paciente que, bueno, refiere síntomas, yo una espirometría es normal, yo lo puedo tratar y después citarlo en 4 semanas y ver si hay un cambio del BEF1. Es muy común esto en jóvenes, ¿sí? Los jóvenes, por ejemplo, suelen tener valores de BEF1 muy altos, quizás están por encima del 100%, 120%, y eso es normal. Y a veces pueden tener una obstrucción muy severa y llegar con una espirometría con un 80% de BEF1, es decir, espirométricamente sería normal eso, pero quizás su valor basal es 100%, 120%, si estamos 40% abajo, entonces para eso también sirve esto, o sea, ver variabilidad que sea bajo tratamiento o espontáneo, ¿sí? Es decir, yo le hago al paciente una espirometría y quizás en algún otro momento del año esa espirometría tiene más de 12% y 200 mililitros de diferencia entre un BEF1 o FBC, entonces ese paciente también tiene variabilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Son diferentes formas de identificar la variabilidad en la espirometría, ¿bien? Y otra forma es el test de ejercicio. Como les dije, hay un tipo de asma que se llama asma inducida por ejercicio, que el paciente en su vida está asmático, en su vida está asintomático, perdón, y uno le hace hacer un ejercicio, o el paciente refiere que después de hacer ejercicio está muy disneico, está muy cansado, entonces ¿qué le hace? Un test de ejercicio, le hace hacer un ejercicio, que realmente son 10 minutos en una bicicleta o una cinta, y después uno lo que hace es le hace una espirometría al minuto 0, a los 5, a los 15, a la media hora, y si uno ve que hay una caída del BEF1 más del 10% y 200 mililitros del basal, también me está diciendo que hay variabilidad, ¿sí? Bien, una cosa que es muy importante antes de Perdón, iniciar. ¿te puedo Sí, hacer una consulta? Perdón que te interrumpa. decime, sí. En el caso del test de broncoprovocación, ¿habría alguna contraindicación o se le puede Bueno, hacer a cualquier paciente? no, bueno, si el paciente, por ejemplo, generalmente cuando uno hace un test de broncoprovocación, lo que se hace inicialmente es una espirometría. Si el paciente llega a estar obstruido en ese momento, no se le va a hacer el test de broncoprovocación, ¿sí? Generalmente el test de broncoprovocación sirve cuando yo tengo un paciente que no estoy seguro que tengo asma, porque los síntomas son medio inespecíficos, porque la espirometría es media normal, bueno, yo trato de buscar el broncoespasmo. A veces puede pasar que justo cuando llegue a la consulta a hacerse el estudio, el paciente esté con un broncoespasmo. Entonces, si el paciente está con clínica o tengo una espirometría donde tengo una obstrucción, bueno, uno lo contraindica. También mujeres embarazadas está contraindicado hacer el estudio, ¿sí? Pacientes que tengan por ahí una obstrucción fija, severa, también uno no debería hacer el estudio, ¿sí? Perfecto. Y otra pregunta más. ¿Podés repetir de nuevo en el test del ejercicio cada cuánto Claro. le haces la espirometría? Era el minuto 0 y Claro, después. generalmente le hace una espirometría inicial, al paciente empieza a hacer ejercicio. Hay diferentes protocolos, pero uno después le hace independientemente de ni bien termina de hacer ejercicio, después uno le hace a los 5, a los 10, a la media hora, a veces también puede hacerlo a la hora, y uno lo que trata de ver es eso, es buscar la caída del BEF1, ¿sí? Como te digo, cada laboratorio por ahí tiene su protocolo, pero lo que uno trata de evidenciar es eso, después de hacer ejercicio. ¿Y por qué aparecen estos síntomas? Porque, bueno, cuando uno hace ejercicio hay liberación de catecolaminas, que eso genera broncodilatación. Cuando uno termina de hacer ejercicio, la concentración de catecolaminas baja, entonces aparece el broncoespasmo. Entonces uno trata de evidenciar, lo que hace puede aparecer inmediatamente después o más tarde, ¿sí? El concepto es eso, o sea, tratar de hacer espirometrías seriadas después de hacer ejercicio. Perfecto, gracias. Una pregunta última. Entre lo que es la prueba broncodilatadora y el pico flujo, ¿hay una que vos digas, bueno, esta es la que solemos usar porque es más cómodo o es indistinto, depende del doctor?
Generalmente la prueba de broncodilatadora es lo que más utilizamos, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque el paciente viene, se hace la espirometría y ya le haces la prueba broncodilatadora. Claro. Lo haces en el mismo momento, ¿sí? Eh, Gracias. es importante, generalmente, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Del asma. O sea, uno con la clínica, uno ya a veces tiene suficientes elementos para empezar a tratar. Pero bueno, si uno puede identificar o documentar la obstrucción y la variabilidad, sería ideal. Ahora con el tema de la pandemia es muy difícil. Nosotros en los consultorios de neumonología tenemos un espirómetro, entonces uno viene al paciente, le hace una espirometría, diagnostica asma, lo trata y después le pide la espirometría cuando viene de vuelta a la consulta. O a veces viene con una clínica muy característica, la espirometría es normal, uno lo trata y después cuando consulta nuevamente le mide otra vez el funcional respiratorio con espirómetro. Ahora, con el tema de la pandemia no estamos haciendo espirometrías en el consultorio, sino que se están haciendo en laboratorios pulmonares, donde digamos, las medidas de bioseguridad son más importantes. Entonces es muy difícil en estos tiempos ahora es quizás poder documentar la variabilidad o la obstrucción. Pero sepan que con una clínica muy característica uno está autorizado a tratarlo, ¿sí? Otras cosas que ayudan también, por el tipo de inflamación que genera el asma, es ver si el paciente tiene antecedentes de alergia. Es muy común la atopía, es decir, que pacientes sean alérgicos, principalmente si tienen asma diagnosticado en la infancia. Una forma de medirlo es con el prick test. El prick test es el test de alergia, el cual al paciente se hacen una serie de punciones en la epidermis con determinados antígenos y uno trata de buscar una reacción alérgica en la piel. O otra forma es medir inmunoglobulina C específicas a determinados antígenos. Esto en la práctica uno lo hace. El cual, digamos, nos permite diferenciar o identificar si el paciente está sensibilizado a un determinado antígeno, ¿sí? Y en todo paciente asmático con síntomas persistentes uno debería hacerlo. ¿Por qué? Porque conocer a lo que es alérgico uno puede quizás al paciente evitar que se exponga a determinados alergenos y a su vez también nos permite determinar quizás cuáles pacientes pueden responder mejores. Generalmente se utilizan ácaros, antígenos de cucaracha, epitelios, pólenes, hongos. Realmente cuando el paciente es alérgico a ácaros y cucarachas suelen ser pacientes que es más difícil tratarlos, ¿sí? Bueno, como dijimos, puede usarse el test de alergia o medición de IgE específica. La IgE específica es más caro, pero en pacientes por ahí que tienen algún problema cutáneo, es preferible quizás medir la IgE específica. Bueno, entonces, con respecto al tratamiento, lo que nosotros tenemos que hacer en estos pacientes es controlar los síntomas. Hoy por hoy el asma, si bien no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla, ¿sí? Y controlar, ¿qué implica? Es evitar que el paciente no tenga síntomas. Obviamente depende de la severidad del asma. Muchas veces el objetivo en la mayoría de los pacientes es que el paciente no tenga síntomas, ¿sí? El asma, como dije, es muy prevalente y, por ejemplo, 30% de los atletas de elite que uno ve en los Juegos Olímpicos son asmáticos y, sin embargo, compiten y baten récords. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su asma está controlada, ¿sí? Y el otro elemento a tener en cuenta es disminuir el riesgo de eventos desfavorables. ¿Cuáles son los eventos desfavorables? Que dan exacerbaciones, que son crisis, que implican que el paciente lo lleven a un riesgo de vida porque tenga una obstrucción muy importante en la vía aérea y tenga que ser tratada en las guardias o en las urgencias. Evitar la limitación al flujo aéreo, esto que hablábamos antes, y evitar los efectos adversos de la medicación, ¿sí? Con respecto al tratamiento, nosotros tenemos 3 categorías de medicamentos. Uno que es la medicación controladora, que lo que hace es el antiinflamatorio, reduce la inflamación en la vía aérea. Esta permite controlar los síntomas, disminuye el riesgo de la exacerbación, disminuye la caída de la función pulmonar, evitando el remodelamiento de la vía aérea. ¿Y cuáles son estos medicamentos? El corticoide inhalado, ¿sí? Al paciente asmático hoy por hoy no le puede faltar el corticoide inhalado. Y luego tenemos los medicamentos de rescate. Estos son todos los pacientes, todos los medicamentos que uno utiliza en pacientes que tienen exacerbaciones. Es decir, cuando el paciente tiene una crisis, le da un tratamiento de rescate, que suelen ser broncodilatadores de acción corta.
es decir, que actúan rápidamente, por lo menos a los 15 minutos ya empiezan a actuar, y también es la medicación que se utiliza para el asma inducido por el ejercicio. Como les dije, son pacientes que hacen ejercicio y después de hacer ejercicio empieza con los síntomas. ¿Qué se le dice a los pacientes? Media hora antes de hacer ejercicio, hacete un puff con un broncodilatador de acción corta, como puede ser salbutamol, para evitar que aparezcan los síntomas luego de la actividad física. Y luego tenemos medicamentos adicionales, que generalmente esto los va a ir agregando en pacientes que ya tienen asmas más severos, que no responden con el corticoide inhalado, que pueden ser broncodilatadores de acción prolongada, pueden ser antileucotrienos, pueden ser teofilinas, que son medicamentos que mejoran la contracción del músculo diafragmático, es decir, otro tipo de medicamentos que ayudan al tratamiento con el corticoide inhalado. Pero importante, el corticoide inhalado no le puede faltar a ningún paciente. ¿Cuáles son los corticoides inhalados? Bueno, estos son básicamente todos los que uno utiliza. Principalmente los más utilizados es el budesonide, ¿sí? Y la fluticasona, tanto propionato como fluorato de fluticasona son los más utilizados, el cual hay diferentes clasificaciones en las dosis que pueden ser medias, bajas o altas. Generalmente esta clasificación es arbitraria, ¿sí? Y uno habla de dosis altas cuando ya con el tratamiento empiezan a haber efectos adversos. Es decir, que la gran mayoría uno los puede controlar con dosis medias de corticoides, ¿sí? Bien. Y dentro de los broncodilatadores los podemos clasificar de acción corta o acción larga. Los de acción corta principalmente tenemos el salbutamol, la terbutalina acá no está, pero sí el salbutamol es el más utilizado, quizás lo conozcan como el Ventolin, que es la marca comercial más conocida. Generalmente vienen 100 microgramos dosis y comienza a actuar entre los 3 a 5 minutos, como máximo 15 minutos. Y dura entre 360 minutos aproximadamente. Y los de acción larga tenemos el formoterol, el salmeterol y el bilanterol, son los más conocidos. Y fíjense que el formoterol principalmente actúa, digamos, el inicio es rápido como los de acción corta. Es decir, que este broncodilatador de acción larga también podría utilizarse de rescate, ¿sí? También podría utilizarse en las crisis, ¿bien? Y la duración de acción, fíjense que hasta 720 minutos. Más o menos duran entre 12 horas y 24 horas los de acción larga, ¿sí? Bueno, uno cuando trata el asma, uno los divide en diferentes escalones. Esto, digamos, no hace falta que sepan escalón por escalón. Sí es importante que sepan cómo uno utiliza la medicación. Si yo tengo pacientes que tienen síntomas leves, que ahora vamos a decir cuáles son, uno puede tratarlo con un broncodilatador de acción corta, que hoy por hoy se está tratando de evitar esto. ¿Por qué? Porque el broncodilatador de acción corta, como dijimos, es un buen broncodilatador, pero digamos, no trata la inflamación, ¿sí? Entonces, la inflamación no estaría tratada, por eso se recomienda utilizar el formoterol, que es un broncodilatador. Profesor, perdón, ¿este Sí. sería el China de este año? Claro, esta es la CEPAR, es muy parecida a la China. La CEPAR porque está en español, por eso la puse. La China es muy parecida, ¿sí? La CEPAR, la China de este año, básicamente recomienda no utilizar los broncodilatadores. Pero también es cierto, el broncodilatador es barato y también uno tiene que acomodarse a las circunstancias en las que vive. Entonces, es un buen broncodilatador, pero no está tratada la inflamación. Por eso uno recomienda de rescate utilizar una asociación de un corticoide inhalado y el formoterol, que como dijimos es un broncodilatador de acción larga, pero actúa rápido, ¿sí? A medida si este paciente uno no lo puede controlar con esto, pasa al escalón 2, que son corticoides inhalados a dosis baja. Si con esto no lo puede controlar, pasa al escalón 3, que son corticoides inhalados a dosis baja más un broncodilatador de acción prolongada. Si uno no lo puede controlar, pasa un corticoide inhalado a dosis media más un broncodilatador de acción larga. Y si esto uno no lo controla, pasa al escalón 5, que son corticoides inhalados a dosis altas más un LABA. Es decir, uno va
aumentando la dosis del corticoide inhalado. Tenemos algunos tratamientos opcionales que pueden ser antileucotrienos. Vieron que hablamos que los leucotrienos, principalmente liberados por los eosinófilos, generan vasodilatación, generan broncoespasmo. Por ejemplo, el montelukast es una opción. Y uno lo puede agregar a los esquemas. Y a su vez en el escalón 5 uno puede agregar algún otro tipo de tratamiento, como puede ser el tiotropio, que es un broncodilatador antimuscarínico, a diferencia de agonistas beta como son el formoterol, el bilanterol, etc. Puede agregar la teofilina, que lo que hace es un medicamento que hoy por hoy mucho no se utiliza, pero mejora la contracción diafragmática. O en algunos casos puede utilizarse acitromicina, que en general esto lo utiliza cuando uno tiene mucha inflamación neutrofílica en la vía aérea, ¿sí? Pero esto es como un tratamiento opcionales. Bien, cuando está con alta dosis de corticoide inhalado más un segundo controlador, como puede ser un broncodilatador de acción prolongada, y no controla los síntomas, ahí pasamos a la categoría de asma grave, ¿sí? El asma grave es el asma en el cual está con dosis alta de corticoide inhalado, está con un broncodilatador de acción prolongada y sin embargo no puede controlar los síntomas, ¿sí? Eso es el asma grave. Bien. Bueno, y ahí pasamos al escalón 6, que acá lo que determina en el escalón 6 es tratar de identificar el fenotipo de asma. Vieron que yo les hablé al principio del perfil TH2. Bueno, uno trata de identificar ese tipo de fenotipo. ¿Cómo lo puede hacer eso? Bueno, midiendo eosinófilos en sangre, si están aumentados o no, midiendo IgE, haciendo prick test o midiendo IgE específica para ver si el paciente es alérgico o no, o a su vez también, que es lo más importante, medir la inflamación en la vía aérea. ¿Y cómo lo puede hacer eso? Con estudio esputo inducido, es decir, por una determinada técnica se trata de buscar una expectoración en el paciente y buscar el recuento de eosinófilos que tenga, ¿sí? Si uno ve que tiene un recuento alto de eosinófilos, que sería un recuento alto, más de 3% en esputo inducido, uno puede clasificar a ese paciente como un perfil T2, ¿sí? Hay un grupo de pacientes, que esto no hace falta que lo sepan, pero para no complicarlos, pero sepan que existe, que es el perfil T2 bajo, es decir, que no tiene eosinófilos en el esputo, pero sí tiene, por ejemplo, neutrófilos. Ese tipo de pacientes responden poco al corticoide inhalado, generalmente uno lo ve en pacientes adultos y obesos, entonces el tratamiento son otros. Dentro del tratamiento que uno puede utilizar es la citromicina, por ejemplo. Pero digamos, lo importante es sepan que existe este escalonamiento y qué opciones de tratamiento tenemos, ¿sí? Bien, ahora, digamos, ¿cómo sabemos si el paciente tiene un buen control del asma con el tratamiento que nosotros instauramos? Bueno, básicamente existen varios cuestionarios. Este es el cuestionario de la China, que lo que hace es trata de evaluar la presencia de síntomas en la última semana. Entonces uno le pregunta al paciente, por ejemplo, ¿tenés síntomas durante el día? ¿Más de 2 veces por semana? ¿Tenés síntomas durante la noche que te han llevado a despertarte? ¿Tenés que utilizar mucho la medicación de rescate? ¿Cuántas veces por semana? ¿Más de 2 veces? ¿Tenés alguna limitación en tu actividad física o laboral? Si no tiene ninguna, es un paciente que está bien controlada. Si tiene 1 o 2, es un paciente que está parcialmente controlada. Y 3 o 4 de estos elementos se habla de que es un paciente que no está controlada. Otro cuestionario que uno puede utilizar es el cuestionario de control del asma, que también básicamente evalúa los síntomas, si el paciente tiene síntomas nocturnos, cómo fueron los síntomas, si tuvo despertares por la mañana, digamos hasta qué punto el asma limitó sus actividades, hasta qué punto notó que le faltaba el aire por el asma, etcétera. O sea, uno hace una serie de cuestionarios y si él no, lo que hace en este tipo de cuestionarios son 5 preguntas que se puntúan de 0 a 6. Se suman todos los puntos, se divide por 5 y si tiene más de 1.5, uno habla de que tenemos un control inadecuado del asma. Otro cuestionario que utiliza es el asma control test, ¿sí? Que también evalúa básicamente los mismos puntos y en este caso el punto de corte es 20, ¿sí? Si el paciente tiene menos de 20,
digamos, se habla de que el paciente está bien controlado, más de 20, el paciente no está controlado, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que hace que el paciente no esté bien controlado? Básicamente la poca adherencia a la medicación o que los PAF, los medicamentos inhalados, tengan una pobre técnica al utilizarlos, el cual representa el 80% de los casos. Es decir, que un paciente que uno trata y uno ve que no lo controla, el paciente tendría que consultar y venir a la consulta con los broncodilatadores y hacerlo adelante del médico y en todas las consultas explicarle cómo se usa el broncodilatador, porque esta es la principal causa de cuál el paciente no pueda controlar los síntomas. La adherencia también es un tema importante. Muchas veces el paciente empieza con el tratamiento, se siente bien y lo abandona y al poco tiempo aparece con los síntomas. Y hoy por hoy también la medicación inhalada es muy cara, también eso se lo va a tener en cuenta y es una causa que justifique que tenga poca adherencia, ¿sí? A veces si el paciente no responde, pensar realmente que tenga asma, buscar comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Hay determinadas patologías que hacen que el asma no responda bien. Principalmente son la obesidad, ¿sí? La obesidad genera mucha inflamación en la vía aérea, principalmente inflamación neutrofílica, que hace que no responda al corticoide inhalado. También la obesidad por generar menor diámetro en la vía aérea, hace que tenga menos biodisponibilidad del tratamiento en las vías aéreas de mediano y menor calibre, que es donde debe actuar la medicación inhalada. Las apneas del sueño también es una causa de cual el paciente no pueda controlar su asma, porque las apneas del sueño, ya van a tener la clase, es un estado también proinflamatorio. La enfermedad rinosinusal, el reflujo gastroesofágico, es decir, son muchas otras comorbilidades que uno tiene que buscar en los pacientes asmáticos que no anden, corregirlas para evaluar una correcta respuesta al tratamiento. O que el paciente esté expuesto continuamente en su ámbito de trabajo o en su casa a determinados alergenos que hagamos que el asma no pueda controlarse, ¿sí? Por eso es importante preguntarle al paciente si tiene humedad en la casa, si tiene alfombras, peluches donde pueden depositarse ácaros, si el paciente tiene, por ejemplo, en invierno lo que son frazadas, sábanas, en verano, mejor dicho, conviene guardarlas en bolsas herméticas, evitar tener mucha humedad en la casa, es decir, evitar no tener mucha cantidad de plantas, evitar, por ejemplo, tender la ropa dentro de la casa, que eso puede generar mucha humedad, ¿sí? Son determinadas cosas que uno tiene que preguntar o interrogarle al paciente como posibles alergenos que haga que el paciente no responda, ¿sí? Es decir, entonces yo tengo un paciente con asma, empiezo un tratamiento, por los cuestionarios evalúo si tiene un buen control del asma, evalúo también la técnica inhalatoria, evalúo la adherencia al tratamiento. Muchos de los broncodilatadores vienen con contador de dosis, entonces uno puede más o menos calcular si el paciente está haciendo o no el tratamiento, evaluar comorbilidades, etc. Descartando todo esto y el paciente no anda, uno debería subir el escalón en las guías GINA o CEPAR, debería progresar en el tratamiento, ¿sí? Bueno, cuando uno habla de asma severo, uno lo evalúa en forma retrospectiva, es decir, con el nivel de tratamiento que el paciente requiere para controlar los síntomas y las exacerbaciones. Y esto debe hacerse una vez que el paciente esté con un tratamiento por lo menos por varios meses. Es decir, ¿por qué? Porque a veces los síntomas tardan en controlarse, la espirometría suele normalizarse y es una de las últimas cosas que se normalizan y puede tardar hasta 2 meses luego de iniciar el tratamiento. Es decir, uno inicia el tratamiento y debería evaluar varios meses después, por lo menos entre 3 y 6 meses, si esa medicación tiene un resultado. Entonces, uno puede clasificarlo según la guía CEPAR en intermitente, que serían los pacientes que están en el escalón 1, o en la forma persistente, que a su vez el persistente puede ser leve, moderado, grave, según donde esté en escalón. En el leve sería escalón 2, moderada 3 y 4, y grave 5 o 6. La GINA lo divide más fácil, leve, moderado, severo, leve, cuando está controlado con los step 1 y 2, moderado, controlado en el step 3, y severo, aquella que se encuentra en step 4 o 5, ¿sí? Bien, eso es asma. Ahora, como les dije, cuando llegamos al asma grave, lo que uno tiene que evaluar es el fenotipo, es decir, ver el perfil inflamatorio de este paciente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en muchas especialidades esto lo van a ver, ahora se está hablando de la medicina de precisión,
es decir, identificar fenotipos que nos puedan representar endotipos y estos sean los blancos de tratamiento, ¿sí? Yo hablé que hay un perfil TH2. Bueno, hoy por hoy tenemos una droga que se llama omalizumab, que es un bloqueante de la IgE, es decir, evita que la IgE actúe, evitando que se unan los mastocitos y los basófilos, y inhibiendo así la liberación de histamina, leucotrienos y broncodilatadores. Hoy por hoy contamos con el que se llama el dipilumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 4 y anti-interleuquina 13, por lo que lo que evita es principalmente actuar sobre la metaplasia de células calciformes, actúa sobre la hiperreactividad bronquial y el remodelamiento de la vía aérea. También contamos con el mepolizumab y el reslizumab, que son anticuerpos que están dirigidos contra la interleuquina 5, que es lo que, digamos, activa, madura y perpetúa la inflamación a nivel, principalmente a nivel de los eosinófilos, y el benralizumab, que actúa sobre el receptor de la interleuquina 5, produciendo un efecto similar al mepolizumab y el reslizumab. Esto lo van a empezar a ver ahora en todas las especialidades, en dermatología, reumatología, oncología, etc. Para que sepan, básicamente, generalmente el primer nombre, la primera sílaba del nombre se lo pone el fabricante. El LI, que llevan casi todos, habla de que el target dirigido es el sistema inmune. El ZU habla de que es humanizado, si los anticuerpos pueden ser humanizados, pueden ser humanos, pueden ser sintéticos o pueden ser de animales. Y el MAV, lo que quiere decir esto es anticuerpo monoclonal, ¿sí? Básicamente sepan que existe esta nueva medicación y es hoy por hoy lo que más se está trabajando en asma, por eso se conoce mucho el mecanismo inflamatorio, porque digamos, lo que hoy está en boga es esto, tratar de encontrar el mecanismo que genera esto, ¿sí? Bueno, esto es toda la clase por hoy. Si quieren, después yo después te tengo que dar otras clases más. Si quieren, yo puedo echarles ahí el tema de las exacerbaciones, cómo tratarlas y cómo evaluarlas. ¿Alguna pregunta que tengan ahora para hacerme? No, yo por el momento fue bastante claro. Gracias. Sí, adhiero. Bien, si les parece, la próxima clase tenemos 10:30, así que la podemos hacer 10:40, así descansan un poco. ¿Quieren? Perdón, yo tengo una sola consulta. Decime. No me quedó totalmente claro de la patología la diferencia entre T2 y TH2. T2 y TH2 es lo mismo. Generalmente antes lo que se sabía que el mecanismo era este. Nosotros teníamos células dendríticas que actúan, reconocían determinados antígenos y estos eran expuestos a los linfocitos TCD4 positivos y permitía una diferenciación que se llama TH2, que es esto, que generalmente por este GATA, que es como una especie de transductor maestro, genera todas las interleuquinas 5, 13 y 4. Hoy por hoy se sabe, entonces por eso al asmático se lo llama TH2. Hoy por hoy se sabe que interviene el sistema inmune, la inmunidad innata, con un linfocito que no es TH2, pero produce las mismas citoquinas, que se lo llama linfocito innato 2. Entonces por eso, para incluir a la inmunidad innata, se lo llama ahora T2. ¿sí? Nada más que es un Perfecto. tema semántico, digamos, no cambia mucho. Es más, ustedes cuando lean van a ver en forma indistinta utilizado TH2 o T2. Ahora trata de utilizarse más el T2 para no dejar afuera la inmunidad innata, digamos. Listo, perfecto. Doctor, perdón, yo Sí, tengo también una pregunta. dale. En el asma por el ejercicio, Sí. entonces daríamos, ¿no? Solo el broncodilatador de acción corta. No damos glucocorticoide. Bien, la pregunta es buena. Mira, generalmente esto es un asma que lo suele ver en chicos y es muy común que el paciente esté asintomático, o sea, él no tenga síntomas durante la noche, no tenga síntomas durante el día, no tiene síntomas al exponerse irritantes, pero bueno, cuando hace ejercicio aparecen los síntomas. Entonces uno le dice, bueno, media hora antes de hacer ejercicio, tómalo. Y la mayoría
con el broncodilatador de acción corta, corrige el síntoma. El tema es que no está tratada la inflamación. Y hoy por hoy también se habla de que ese quizás es un asma insuficientemente tratado. Entonces a estos pacientes uno les dice, bueno, mira, empezá a tomar un corticoide inhalado en forma reglada, es decir, todos los días, y es muy probable que el paciente no presente síntomas después de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la inflamación está tratada. Digamos, las dos formas serían correctas. Hoy por hoy se trata siempre de dar un corticoide inhalado por esto, para tratar la inflamación, y porque el corticoide inhalado es la medicación que disminuye el riesgo de exacerbación. Es decir, ese paciente quizás en algún momento pueda tener una exacerbación, y si uno está tratado con un broncodilatador, ese riesgo no lo seguiría teniendo. Entonces, digamos, uno prefiere tratar con un corticoide inhalado. Ahora también depende qué actividad física haga el paciente. Si el paciente todos los días hace ejercicio, y bueno, mira, te conviene tener un corticoide inhalado. Ahora, si el paciente hace un ejercicio una vez por año, y bueno, toma el broncodilatador cuando haga falta o cuando hace ejercicio y nada más. ¿Sí? Aún así también pasa que por ahí el paciente está tratado y con el ejercicio empeoran los síntomas. Entonces el paciente que está tratado con un corticoide inhalado también se le dice, bueno, antes de hacer ejercicio, toma el broncodilatador. O sea, las dos Perfecto. formas estarían bien, digamos, no están contraindicadas ninguna de las dos formas, y uno podría tratarlo de las dos formas. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna duda, otra consulta que me quieran hacer? ¿Nos podrías mandar las diapositivas de la clase? Sí, ¿cómo tengo un mail de ustedes? ¿Ustedes se lo dan a la secretaria? ¿Cómo hacen? El nuestro, UDH Británico 2020. Espera que anoto, espérame. ¿Cómo es entonces? Ahí lo escribieron en el chat, udhbritánico2020@gmail.com. Listo, perfecto, sí. Espera. Listo, perfecto, yo se los mando. Dale, muchas gracias. Bueno, nos Gracias. vemos.